revisar el análisis de grados de libertad en procesos múltiples. En este caso vamos a revisar un proceso que ya habíamos trabajado, que es la formación de ácido adípico a partir de glucosa. Entonces el proceso se llama unidades múltiples del proceso, elaboración de ácido adípico a partir de la glucosa. En la figura que se muestra en el diagrama de flujo de bloques, es preliminar para la producción de 12.000 kilogramos por hora de ácido adípico a partir de la glucosa. Las materias primas disponibles son aire, suponiendo 21% de oxígeno y el resto de nitrógeno, una disolución de glucosa de 10 miligramos por mililitro de agua e hidrógeno. En el reactor 1, el E. coli genéticamente modificado convierte la glucosa en ácido mucónico con dióxido de carbono como subproducto. La reacción es la siguiente: 7 tercios de glucosa más 17 medios de oxígeno nos va a dar ácido mucónico más 8 moléculas de dióxido de carbono más 11 moléculas de agua. Las descargas del reactor 1 se envían a un separador. Aquí entra en el mezclador. El reactor 1 sería un fermentador donde entra aire, glucosa, agua y E. coli, y salen esos compuestos. Sale el nitrógeno, obviamente el nitrógeno que entró junto con el aire, el dióxido de carbono generado por la reacción, el ácido mucónico también generado por la reacción, agua generado por la reacción, pero también agua que había en la disolución de glucosa, y más el E. coli que entró. El E. coli va a ser una cantidad muy pequeña, tanto que incluso va a ser despreciada. Entonces dice que el reactor 1 envía al separador donde se separan en 3 corrientes. Una corriente que contiene solo gases, en este caso sería el nitrógeno y el dióxido de carbono. Otra que contiene el ácido mucónico puro, entonces tendríamos ácido mucónico. Y la tercera que contiene agua y bacterias. Entonces este separador tiene 3 corrientes de salida. El ácido mucónico se mezcla con hidrógeno en el mezclador número 2 y se alimenta al reactor 2, donde se hidrogena para convertirlo en ácido adípico. La reacción es ácido mucónico más 2 moléculas de hidrógeno, vamos a tener ácido adípico. Hay que suponer una conversión del 100% de los reactantes a productos en ambos reactores. O sea, quiere decir que toda la glucosa que entra aquí se va a convertir en ácido mucónico, ¿sí? Y por lo mismo el oxígeno también que entre aquí, pues no va a salir de este lado, ¿sí? Solamente va a salir dióxido de carbono y el nitrógeno que se está produciendo, y el nitrógeno que entró junto con el aire como un inerte. Igual también todo el ácido mucónico que entra en el reactor número 2 se va a convertir en ácido adípico y no sale nada de hidrógeno porque todo el hidrógeno se utiliza. Entonces dice, calcule el flujo de componentes y el flujo total en kilogramos mol por hora de todas las corrientes del proceso en una operación en estado estacionario. Resuma los resultados en forma de tabla. Ignore las contribuciones del E. coli y los flujos del proceso. Este otro esquema es mucho más sencillo. Aquí en este caso ya tenemos solamente una sola letra para cada una de las moléculas que estamos utilizando. Por ejemplo, el oxígeno nada más sería O, nitrógeno N, glucosa G y agua W, ¿sí? Ácido mucónico M, hidrógeno H y ácido adípico A, dióxido de carbono C. Entonces aquí estarían las reacciones, serían las mismas que tenemos acá arriba, pero si se dan cuenta es una forma más fácil de representar las reacciones. No se ven tan complicadas como aquí. Entonces, antes de que calculemos los flujos de todos los componentes y el flujo total de todas las corrientes del proceso, lo que tenemos que hacer es saber si el problema se puede resolver. Y lo podemos hacer calculando los grados de libertad de todas las corrientes
Si podemos calcular los grados de libertad de todas las corrientes o podemos calcular el grado de libertad, los grados de libertad por cada uno de los equipos. Entonces lo que vamos a hacer primero es calcularla por cada uno de los equipos y después con cada uno de los equipos podemos calcular la total, ¿sí? Hay otra forma de calcular la total. En este video solamente vamos a ver cómo se calcula primero por equipo y después la total. Pero hay una forma de calcular la total directamente. Pero eso lo veremos después. Entonces lo que tenemos que hacer primero es una tabla en donde van a tener en donde vamos a tener cada uno de los equipos. Tenemos el mezclador 1, reactor 1, el separador, el mezclador 2 y el reactor 2 y el proceso que sería el total. Entonces vamos a comenzar primero con el mezclador número 1. Y para ver el mezclador número 1 debemos de contar cada una de las corrientes de las variables de corriente del proceso. Entonces contaríamos las variables de corriente solamente de este mezclador. Entonces vemos que está entrando en la corriente, pues podemos ponerle corriente 1, 2, 3, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo las vamos a numerar porque después vamos a ponerle nombre a cada una. Entonces esta sería la corriente 1. Vamos a ver si lo puedo hacer más pequeño. Mejor así con esto. No, tampoco se puede. Bueno, esa sería la corriente 1. Esta sería la corriente 2. Este es por alguna razón es la corriente 7. Esta es la corriente 8. Este sería la corriente 4. La corriente 9. La corriente 5. La corriente 5. La corriente 3. Este sería la corriente 10. Y la corriente 6. Si se dan cuenta, se nombraron primero como si fuera un proceso completo, como si fuera un solo bloque, y después se nombraron a las corrientes interiores. Entonces fue por partes, ¿sí? Ok, entonces ya tenemos cada una de las corrientes. Ahorita no vamos a utilizar los nombres, solo quiero que se diferencie que este va a ser oxígeno 1 y este va a ser oxígeno 7. Esta va a ser glucosa 2 y esta va a ser glucosa 7. Entonces son diferentes variables las que vamos a estar utilizando. No solamente va a ser una sola variable, sino que van a cambiar. En el mezclador no es posible que cambien, pero cambien las cantidades, pero sí van a cambiar los flujos totales. La suma de la corriente 1 y 2 va a ser la corriente 7. Entonces vamos a contar las variables de corriente del primer mezclador. Serían sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces en total tendríamos 8 variables de corriente. Serían 8 variables de corriente. Variables del sistema. En este caso, en el mezclador no está ocurriendo ninguna reacción química hasta en el reactor. Entonces, por lo tanto, esta sería igual con 0. ¿Sí? Entonces ya terminamos el número de variables independientes. Ahora iríamos con el número de ecuaciones independientes. Flujos. ¿Tenemos algún flujo de aquí? Si nos damos cuenta, en el proceso solamente menciona un solo flujo, que sería los 12.000 kilogramos por hora de ácido adípico a partir de la glucosa. Pero en este caso esto es para el reactor número 2. ¿Sí? Para el mezclador 1 no se especifica ningún flujo. Entonces, por lo tanto, flujos serían iguales con 0. Composiciones de corriente
¿Tendríamos composiciones de corriente? Sí, sí tendríamos composiciones de corriente. En este caso, para el aire tenemos una de 21% y el resto nitrógeno. Entonces, el 79% va a ser nitrógeno, entonces por lo tanto ahí sería una. ¿Sí? En la corriente de entrada del aire tendríamos una composición, pero también una composición la podemos tomar como la concentración de la glucosa, los miligramos de glucosa por miligramos de agua, y esa también sería otra composición. En total, entonces tendríamos dos composiciones. Ajá. Entonces tendríamos dos composiciones. Desempeño del sistema. No tenemos desempeño del sistema dado que no tenemos reacciones químicas. Balances de materia, en este caso serían uno para el oxígeno, nitrógeno, glucosa y agua. Serían 4 balances de materia. En este caso aquí tendríamos 8 y aquí tendríamos 6. Los grados de libertad serían 8 menos 6 igual con 2. Esos serían los grados de libertad del mezclador. ¿Sí? Ahora vámonos con los grados de libertad del reactor. Entonces, para el reactor contamos primero las variables de corriente, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 variables de corriente también. En este caso, reacciones químicas que son variables del sistema, pues sí, se está produciendo una, que sería la de la glucosa en ácido mucónico, tendríamos una. En total, entonces tendríamos 9. ¿Qué otra cosa? Flujos, ¿tenemos algún flujo especificado? No, no tenemos flujos especificados. Sí, aquí. Composiciones, tampoco tenemos composiciones. Desempeño del sistema, como las reacciones se están llevando a cabo al 100%, no tenemos ningún desempeño del sistema. Y balances de materia, pues en este caso tendríamos uno para el oxígeno, para el nitrógeno, para la glucosa y para el agua. Para el nitrógeno ya se repite, para el dióxido de carbono, para el ácido mucónico. Y para el agua, pues estos dos ya se repitieron aquí, no se tendrían que hacer dobles. Entonces, en total serían 6 balances de materia. Entonces tendríamos 9 menos 6 es igual a 3. 3 grados de libertad tendríamos. Ahora, tendríamos que hacerlo con el separador. Con el separador, bueno, nada más hay un solo separador. Entonces vamos a revisar primero las variables de corriente. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tendríamos entonces para el separador 8 variables de corriente. ¿Qué otra cosa tenemos? Para reacciones químicas en el separador no tenemos, sería igual con 0. Flujos, tampoco tenemos flujos en el separador. Composiciones de corriente, tampoco tenemos. Desempeño del sistema, no tenemos reacción química. Y por último, balances de materia. ¿Cuántos tendríamos? Tendríamos 4. Uno para el nitrógeno, dióxido de carbono, ácido mucónico y agua. Entonces tendríamos 4. Entonces serían 8 menos 4 sería igual a 4. Tendríamos 4 grados de libertad. ¿Sí? Entonces seguimos con el siguiente. Iríamos con el mezclador 2. En el mezclador 2, ¿cuántas variables de corriente tendríamos? 1, 2, 3, 4. Entonces el mezclador 2 serían 4 variables de corriente. En el mezclador no ocurren reacciones químicas, así que serían iguales a 0. ¿Qué otra cosa? Tenemos flujos.
especificados, no. Tenemos composiciones, tampoco. Tenemos desempeño, ni siquiera tenemos reacción química, sería igual con 0. Y balances de materia, pues en este caso serían 1, 2. Serían solamente 2 balances de materia. Entonces en total serían 4 variables independientes y 2 ecuaciones independientes. Serían 4 menos 2, 2. Y por último veríamos al reactor número 2. En este reactor número 2 tenemos ¿cuántas variables de corriente? Vamos a borrarlas y vamos a contarlas otra vez. Para el reactor número 2 tendríamos 1, 2, 3. 3 variables de corriente. Tenemos reacciones químicas, ¿sí? El ácido mucónico más el hidrógeno se convierte en ácido adípico. ¿Ok? Tenemos flujos especificados, sí, nos están diciendo que aquí queremos que salgan 12.000 kilogramos por hora. Entonces serían 12.000 kilogramos por hora. Ese sería un flujo especificado. Entonces, si tenemos un flujo especificado, sería igual con 1. ¿Qué otra cosa? Composiciones de las corrientes. Pues no tenemos. Aquí no nos están diciendo cuánto estamos agregando de hidrógeno. No. Sí, no tenemos ni de hidrógeno ni de mucónico. Los podemos calcular a lo mejor, pero no los tenemos ahorita en este momento. Serían iguales a 0. Desempeño del sistema. Como nos dice que todas las reacciones se están llevando a cabo al 100%, en este caso todo el ácido mucónico se está convirtiendo en ácido adípico. Igual también todo el hidrógeno se está convirtiendo en ácido adípico. Sería igual con 0. Y por último, balances de materia, que serían iguales a 3. Uno para el hidrógeno, otro para el ácido mucónico y otro para el ácido adípico. Entonces serían 3. ¿Sí? Entonces serían 4 menos 4 sería igual con 0. Ok, y entonces en total en el proceso pues vamos a calcular cuánto serían. Variables del sistema. Este no lo vamos a dejar pendiente por el momento. Pero en variables del sistema sí podemos sumar la fila. Entonces sería 1, 2. Serían 2 en total, 2 variables del sistema. Ahora, en cuanto a flujos tendríamos solamente 1. Composiciones, en general tendríamos 2. Desempeño, ese sí sería igual con 0. Y balances de materia, entonces serían 4 más 6, 10 más 4, 14 más 2, 16 más 3, 19. Entonces serían 19 balances de materia los que vamos a hacer. Y lo que dejamos pendiente, que en este caso que serían variables de corriente, no podemos sumarlas así como están en la fila. ¿Por qué? Porque muchas variables de corriente del mezclador se están utilizando en el reactor. Igual también las del reactor se utilizan en el separador. Ok, entonces, ¿cómo las obtenemos? Pues las obtenemos contando directamente en el diagrama. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tendríamos 20 variables de corriente. Y entonces en total tendríamos, estos serían 22 y estos serían 22. Entonces 22 menos 22 serían igual con 0. Entonces este sistema sí tiene solución. Y los grados de libertad nos pueden decir cómo abordar el problema. No comenzaría yo a
a solucionar este problema desde el mezclador 1. ¿Por qué? Porque me faltan 2 datos. Tampoco en el reactor, me faltan 3 datos. ¿Sí? Aquí en el separador me faltan 4, en el mezclador me faltan 2. Podría yo comenzar a resolver desde el reactor, ¿sí? Pero si existe la oportunidad de hacerlo de manera general, como lo vamos a ver después, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque aquí podemos solucionar de un solo golpe varias de las corrientes. En cambio acá, si soluciono, pues nada más tendría la corriente número 10, ¿sí? Y ya después vamos a ver que es mejor que si los grados de libertad en el proceso general nos dan igual con 0, entonces es mejor resolverlo de manera general, tomada como si el proceso fuera uno solo, ¿sí? Con todas sus entradas y sus salidas y despreciando las conexiones entre cada una de los equipos. Y ya después podemos irnos a resolver por cada uno de los equipos. Eso lo vamos a ver después.